palabras cambiaron tu relación de una forma que nunca habías imaginado? Historia 1. Estábamos en medio de una discusión absurda sobre a quién le tocaba sacar la basura cuando él, en lugar de seguir peleando, me dijo, no quiero ganar, quiero que estemos bien. Esas palabras me desarmaron por completo. Siempre pensé que discutir era demostrar quién tenía la razón, pero entendí que para él, la relación estaba por encima de cualquier victoria momentánea. Desde ese día cambiamos la forma en que resolvemos los conflictos. Dejamos de intentar imponernos y empezamos a escucharnos. Nunca imaginé que una frase tan simple redefiniría cómo nos tratamos. Historia 2. Yo siempre había tenido inseguridades con mi apariencia, y aunque mi pareja lo sabía, nunca habíamos hablado del tema a fondo. Una noche, mientras me arreglaba frente al espejo, me miró y me dijo sin que yo preguntara, me enamoré de ti antes de saber cómo te veías desnuda. No era un cumplido superficial, era una declaración de que lo que nos unía iba más allá de lo físico. Lloré porque jamás había sentido tanta seguridad. Esa frase cambió la forma en que me veía a mí misma. Y de paso, la forma en que vivíamos nuestra intimidad. Historia 3. Teníamos una relación a distancia, llena de llamadas interrumpidas y mensajes que llegaban tarde. Un día, cansada, le dije que sentía que estábamos perdiendo el tiempo. Hubo silencio y luego me respondió, tú eres mi casa, aunque estemos a miles de kilómetros. Nunca me había imaginado que alguien pudiera definir el amor con tanta claridad. Esa frase me dio la paciencia para aguantar la distancia y terminó convirtiéndose en la promesa que nos mantuvo unidos hasta que, finalmente, logramos vivir en la misma ciudad. Historia 4. Después de varios meses de rutina y silencios incómodos, yo estaba convencida de que nuestra relación estaba muriendo lentamente. Una noche, mientras cenábamos en completo silencio, él dejó los cubiertos y me dijo, «Todavía me pongo nervioso cuando te veo llegar». Me sorprendió porque yo lo veía distante, frío, casi ausente. Pero esas palabras me demostraron que lo que yo interpretaba como indiferencia era en realidad timidez y miedo a mostrar vulnerabilidad. Desde entonces hablamos más, y aprendí a no dar por sentado sus sentimientos. Historia 5. Tras una traición de un amigo en común, yo le dije a mi pareja que no sabía si podía confiar en nadie más. Pensé que él intentaría convencerme con frases bonitas, pero simplemente dijo, yo te voy a demostrar, no a prometer. Esa frase me sacudió. En lugar de convencerme con palabras vacías, decidió construir confianza con hechos, pequeños gestos, consistencia y paciencia. Nunca había imaginado que esa actitud tan sencilla sería la base de la relación más sólida que he tenido en mi vida. Historia 6. Cuando mi abuelo enfermó, yo me volví distante. Mi pareja no entendía por qué rechazaba sus abrazos o por qué evitaba hablar de lo que sentía. Una noche, mientras yo me encerraba en la cocina a lavar los platos compulsivamente, él entró y me dijo con voz tranquila, «No tienes que ser fuerte conmigo». Nunca antes había escuchado esas palabras. Siempre me habían enseñado que mostrar debilidad era un error, que el dolor debía tragarse en silencio. Pero en ese instante entendí que la fortaleza también podía ser compartir la carga. Esa frase me liberó de un peso enorme. Desde entonces aprendí a llorar en sus brazos, y lo curioso es que cuanto más vulnerable fui, más fuerte se hizo nuestra relación. Historia 7. Yo había pasado por una relación anterior en la que cada vez que cometía un error, me lo recordaban durante meses. Entonces, cuando con mi actual pareja olvidé una cita importante, me derrumbé pensando que aquello significaría el inicio del fin. Me disculpé una y otra vez, hasta que él me tomó de la mano y dijo, «No eres tus errores, eres lo que eliges hacer después de ellos». Me quedé helada. Nunca nadie me había dado la oportunidad de redimirme con tanta sinceridad. Esa frase cambió nuestra dinámica. Dejamos de acumular reproches y empezamos a construir confianza sobre la base de la reparación. A día de hoy, cuando discutimos, esa oración sigue siendo un recordatorio de que ninguno de los dos es perfecto, pero que ambos podemos elegir ser mejores cada día. Historia 8. Durante mucho tiempo yo pensé que el amor era sinónimo de sacrificio. Dejé hobbies, amigos y hasta oportunidades de trabajo porque creía que así demostraba compromiso. Un día, mientras hablábamos en la sala sobre mis planes truncados, mi pareja me miró y me soltó. Yo no quiero ser el motivo por el que te apagues. Quiero ser la razón por la que brilles. Esa frase fue un golpe de realidad. Comprendí que no se trataba de desaparecer para agradar, sino de crecer con alguien que me apoyara. Desde ese momento retomé proyectos personales que había enterrado y, para mi sorpresa, en lugar de alejarnos, nos unieron más. Hoy entiendo que el amor sano no exige renunciar a lo que eres, sino compartirlo. Historia 9.
Una noche discutíamos sobre nuestro futuro, porque yo tenía miedo de que él no quisiera nada serio. Me lancé a preguntarle de golpe si algún día pensaba casarse conmigo, aunque fuera en un arrebato de inseguridad. En lugar de evadir la conversación, me miró fijamente y dijo, no pienso en un día contigo, pienso en todos los días. Esa frase tan sencilla me hizo llorar. No estaba hablando de un evento único ni de una promesa vacía, sino de una constancia que yo nunca había imaginado. Fue como si me mostrara una película completa de una vida compartida en apenas unas palabras. Desde entonces, dejé de obsesionarme con un sí futuro y empecé a disfrutar la seguridad del presente que estábamos construyendo juntos. Historia 10. Mi pareja y yo teníamos maneras distintas de demostrar cariño. Yo soy muy expresiva y verbal, mientras que él era más reservado. Llegué a sentir que no me amaba lo suficiente porque no lo decía tan seguido como yo necesitaba. Un día, después de que yo explotara reclamando su silencio, me respondió con calma. Lo digo con cada cosa que hago, pero si necesitas que lo diga con palabras, aprenderé a hacerlo. Esa frase cambió mi visión por completo. Entendí que el amor no siempre se expresa en un único idioma, y que pedir lo que uno necesita no es un signo de debilidad, sino de honestidad. Desde ese momento, él empezó a verbalizarlo más, y yo empecé a apreciar también sus gestos callados. Descubrimos un punto medio que nunca había imaginado posible. Historia once. Pasamos por una crisis financiera fuerte. Ambos estábamos desempleados y vivíamos con lo justo. Las discusiones eran constantes. Facturas, comida, deudas. Una noche, después de otra pelea por algo tan trivial como elegir entre leche o arroz en la lista del súper, exploté. Le grité que esto no era vida, que sentía que estábamos cayendo en un pozo sin fondo. Él me escuchó en silencio y luego, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo, lo único que me duele no es no tener dinero, es que sientas que no me tienes a mí. Esa frase me atravesó. Hasta ese momento, yo había pensado que el problema era él, o la falta de trabajo, o el estrés. Pero comprendí que yo también me estaba alejando emocionalmente. Me estaba hundiendo sola, sin permitir que él me acompañara. Ese día nos abrazamos llorando y decidimos empezar de nuevo, juntos, como equipo. No resolvimos todo de inmediato, pero algo cambió. Dejamos de luchar el uno contra el otro y comenzamos a luchar juntos contra el problema. La frase que me dijo ese día sigue tatuada en mi mente, y en los momentos más difíciles es mi ancla. Historia 12. Yo estaba embarazada de 5 meses cuando descubrí que él hablaba con su ex. No era nada físico, pero los mensajes eran demasiados. Risas, complicidades, fotos antiguas. Me sentí traicionada, aunque él insistía en que solo eran charlas inocentes. Durante días no quise hablarle. Me dolía cada palabra, cada gesto. Finalmente, una noche, él se acercó y me dijo, no solo traicioné tu confianza, traicioné al futuro que estamos construyendo. No me lo esperaba. No fue un perdón, no pasó nada. Fue un reconocimiento profundo. Entendí que él no pedía solo una segunda oportunidad por mí, sino por ese bebé que venía en camino. Fue la primera vez que vi que entendía las consecuencias reales de sus actos. A partir de ahí no todo fue fácil. Tuvimos terapia, conversaciones duras, límites, pero también tuvimos reconstrucción, compromiso real y una nueva forma de entender la fidelidad, no como ausencia de contacto físico, sino como presencia emocional total. Esa frase marcó el punto de inflexión. Nunca más fue el mismo, y yo tampoco. Historia 13. Mi hermana murió de forma repentina. Un accidente absurdo. Me volví fría, distante, rabiosa. Mi pareja intentó estar ahí, pero yo no dejaba que nadie se acercara. Una tarde, mientras me miraba llorar sin consuelo en el balcón, me dijo con voz temblorosa, no sé cómo ayudarte, pero no me voy a ir. No me ofreció soluciones, ni frases motivacionales vacías, solo presencia. Nunca imaginé que esas pocas palabras pudieran tener tanto poder, porque justo cuando sentía que todo a mi alrededor se desmoronaba, su firmeza silenciosa me sostuvo. Me dejó espacio, pero no se alejó. Me acompañó al cementerio cuando nadie más quería. Me sostuvo la mano durante las noches sin sueño. Con el tiempo me di cuenta de que amar también es eso, quedarse, incluso cuando no sabes qué decir. Desde entonces, cada vez que uno de los dos atraviesa algo duro, repetimos esa frase. Es nuestro código. No hace falta entender, solo estar. Historia 14. Llevábamos 6 años juntos. Todo parecía estable. Casa, rutina, domingos de películas. Pero yo sentía que algo estaba apagado. Una especie de distancia silenciosa que ninguno se atrevía a nombrar. Entonces un día, mientras preparábamos la cena, sin ninguna pelea previa ni drama,
Me miró a los ojos y dijo, creo que ya no somos compañeros, solo coexistimos. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Fue la frase más dolorosa que me han dicho, pero también la más honesta. Nos sentamos a hablar esa noche hasta que salió el sol. Admitimos todo lo que habíamos dejado pasar, lo que habíamos callado. Nos dimos cuenta de que llevábamos años durmiendo en la misma cama sin tocarnos el alma. Y fue ahí cuando tomamos la decisión, no separarnos, sino reencontrarnos. Volvimos a salir como en la primera cita. Hicimos terapia de pareja. Aprendimos a hablarnos desde la verdad. Hoy, 2 años después, seguimos juntos pero distintos, compañeros de nuevo. Y esa frase, tan dura, fue el inicio de nuestra segunda oportunidad. Historia 15. Mi mamá siempre fue muy controladora, y yo lo normalicé. Durante años permití que decidiera sobre mis estudios, mi ropa, incluso sobre mis parejas. Cuando conocí a él, lo primero que hizo fue observar en silencio cómo evitaba conflictos con tal de no contradecir a mi madre. Un día, después de una comida familiar tensa, mientras yo intentaba justificar lo injustificable, él me dijo, amar no es obedecer, es poder elegir. Nunca había escuchado algo así. Esas palabras me dejaron muda. Me di cuenta de que había confundido lealtad con sumisión, que estaba repitiendo un patrón de dependencia emocional. Esa frase me hizo despertar. Comencé terapia. Me alejé poco a poco de la dinámica tóxica con mi familia. Aprendí a decir que no, a poner límites, a construir mi identidad. Nuestra relación se fortaleció, no porque él me salvó, sino porque me mostró el espejo. Hoy cada vez que dudo si algo es amor real o solo obediencia disfrazada, me repito esa frase. Porque ahora, por fin, elijo desde mi libertad. Historia 16. Estábamos comprometidos. Teníamos fecha de boda, lista de invitados y hasta las argollas compradas. Pero había algo en mí que no terminaba de encajar. No era miedo. Era una sensación más sutil, como si estuviera cumpliendo un guión que alguien más escribió. Un mes antes del gran día, mientras revisábamos las flores, él me miró con una calma casi inquietante y dijo, no quiero que me elijas por inercia. Esa frase lo cambió todo. Sentí que me había leído el alma. Durante años había aprendido a no cuestionar el camino correcto. Noviazgo largo, boda, casa, hijos. Pero nunca me pregunté si eso era lo que realmente deseaba o lo que me habían enseñado a desear. Esa noche hablamos por horas, lloramos, reímos incluso. Decidimos posponer la boda y tomarnos un tiempo. No fue una ruptura, fue una pausa honesta. Me fui a vivir sola por primera vez, probé cosas nuevas, descubrí pasiones. Meses después volvimos. Y esta vez no nos elegimos por inercia sino por convicción. Hoy no sé si nos casaremos algún día, pero sí sé que estamos exactamente donde queremos estar. Y eso vale más que cualquier ceremonia. Historia 17. Nos conocimos en línea durante la pandemia. Pasamos meses escribiéndonos, hablando por videollamadas, compartiendo miedos y sueños a distancia. Cuando por fin pudimos vernos en persona, todo parecía perfecto. Excepto por un detalle. Yo no me sentía igual. Era como si lo que funcionaba a través de una pantalla no pudiera sostenerse en la realidad. Pero no sabía cómo decírselo sin herirlo. Hasta que una noche, él me abrazó y susurró, no me debes una historia de amor solo porque te traté bien. Me paralicé. ¿Cómo lo sabía? Le confesé todo. Que lo admiraba, que me importaba, pero que no sentía esa chispa. Y él me escuchó sin reproche, sin chantajes emocionales. Me dijo que el amor no puede forzarse, que nadie está obligado a quedarse por gratitud. Fue doloroso, pero liberador. Aprendí que el respeto también está en saber soltar. Hoy somos amigos, de verdad. Y cada vez que alguien se siente culpable por no corresponder a un amor, yo les cuento esta historia. Porque a veces la mayor muestra de cariño es dejar ir con dignidad. Historia 18. Después de varios años juntos, llegó la rutina. Nada grave, nada explosivo, solo esa tibieza que te envuelve lentamente. Dejamos de sorprendernos, de tocarnos con intención, de preguntarnos cómo estamos de verdad. Un día, mientras él estaba viendo televisión y yo hacía scroll en el celular, levantó la vista y me dijo, siento que estamos juntos, pero nadie está realmente aquí. Esa frase me golpeó como un balde de agua helada. Tenía razón. Nos habíamos vuelto compañeros de cuarto. Esa noche apagamos todo. Pantallas, luces, ruido. Nos sentamos en el piso, frente a frente, y hablamos como si recién nos conociéramos. Descubrimos que aún había amor, pero estaba enterrado bajo toneladas de indiferencia involuntaria. Desde entonces, una vez por semana, tenemos nuestra noche sin distracciones.
Y cuando alguien nos pregunta el secreto de estar tantos años juntos, yo pienso en esa frase que casi nos pierde y terminó por salvarnos. Historia 19. Nunca fui muy expresiva con mis emociones. Me costaba decir, te amo, te extraño, me haces falta. Creía que si lo sentía, no hacía falta repetirlo todo el tiempo. Mi pareja era lo opuesto. Palabras, gestos, demostraciones constantes. Un día, después de que ella me dijera, te amo, y yo simplemente sonriera, me miró con ternura y dijo, sé que me quieres, pero a veces me gustaría escucharlo también. No lo dijo reclamando, lo dijo deseando. Y eso hizo toda la diferencia. Entendí que no se trataba solo de mí, sino de aprender a hablar el idioma del otro. Desde entonces empecé a decirlo más seguido. Al principio me sonaba raro, forzado, pero con el tiempo se volvió natural. Hoy no pasa un solo día sin que lo diga, sin que lo exprese. Porque descubrí que el amor no solo se siente, también se aprende, se practica, se comunica. Esa frase me enseñó que no basta con sentir, hay que atreverse a compartirlo. Historia 20. Yo vivía con ansiedad. Me angustiaba el futuro, el trabajo, la salud, Y sí, mi pareja era más tranquilo. Pero con el tiempo empezó a agotarse de mis crisis constantes. Una noche, después de que yo rompiera en llanto por una situación mínima, pensé que él se iría. Pero en lugar de eso, se acercó y me dijo, no voy a huir de tu tormenta, pero necesito que me dejes entrar en ella. Me quedé muda. Siempre había sentido que mis emociones eran una carga, que nadie podía entender lo que vivía internamente. Pero él no pedía que dejara de sentir, solo pedía que lo dejara acompañarme. A partir de ahí, empezamos a ir juntos a terapia. Aprendí a compartir lo que sentía antes de explotar. Él aprendió a contener sin absorber. Fue un proceso, difícil, largo. Pero hoy, cada vez que la ansiedad golpea, ya no estoy sola. Porque aquella frase me enseñó que incluso las tormentas más oscuras pueden compartirse si te atreves a abrir la puerta. Historia 21. Mi papá me abandonó cuando tenía 8 años. Desde entonces, cerré una parte de mí y prometí nunca depender de nadie emocionalmente. Años más tarde, ya en pareja, todo parecía funcionar, hasta que las cosas se volvían demasiado profundas. Cuando alguien se acercaba demasiado, yo ponía distancia. Me inventaba excusas para no quedarme a dormir. Cancelaba planes importantes. Evitaba conversaciones íntimas. Hasta que una noche, él me miró sin rencor y dijo, no quiero vivir en la casa que otro cerró con llave. Me paralicé. No era un reproche. Era una verdad. Yo estaba pagando con indiferencia una deuda que no le pertenecía. Su frase me hizo entender que estaba proyectando en él el abandono que sufrí y que no estaba dejando espacio para que naciera algo nuevo. A la semana siguiente, empecé terapia. No por él, sino por mí. Él se quedó a mi lado con paciencia mientras yo sanaba. Hoy no solo soy capaz de amar, sino también de dejarme amar. Esa frase fue la grieta por donde volvió a entrar la luz. Historia 22. Tuve una relación con una mujer que era todo fuego. Intensa, creativa, caótica. Al principio era emocionante, después agotador. Pero yo la idealizaba. Cada vez que algo iba mal, me decía a mí mismo que el amor real era así, complicado, dramático, de película. Un día, tras otra de nuestras discusiones eternas, una amiga me dijo, estás confundiendo intensidad con conexión. Nunca había escuchado algo tan claro. Me pasé la noche pensando en eso. Me di cuenta de que estábamos atados por una adicción al caos, no por comprensión mutua. Me costó terminar esa relación. Me dolió más de lo que imaginaba. Pero con el tiempo, descubrí lo que era una conexión tranquila, recíproca, estable. Esa frase me enseñó a diferenciar el vértigo de la paz. Hoy no busco fuegos artificiales. Busco fuego lento, de esos que calientan el alma sin quemarte por dentro. Historia 23. Yo crecí creyendo que los hombres no lloran. Mi papá era seco, mis tíos también, y en mi barrio mostrar emociones era casi un acto de debilidad. Por eso, cuando mi pareja me vio llorar por primera vez, por la muerte de mi perro, nada menos, mi primer impulso fue disculparme. Le dije entre sollozos que me sentía ridículo. Y ella, en vez de minimizarlo, simplemente respondió, jamás me sentiré más segura contigo que en este momento. Fue como un golpe al pecho. Yo pensaba que ser vulnerable era peligroso, que me iba a hacer ver menos hombre. Pero su mirada estaba llena de respeto, de ternura, de admiración incluso. A partir de ese día, dejé de esconder mis emociones. Empecé a escribir, a hablar con mis amigos sin vergüenza. Esa frase cambió la relación que tengo conmigo mismo.
porque por primera vez entendí que abrirme no me hacía débil, me hacía real. Historia 24. Después de una operación complicada, quedé con una cicatriz grande en el abdomen. Al principio no me importó, pero cuando llegó el verano, empecé a cubrirme más de lo normal. Me sentía observada, fea, distinta. Durante una noche en la playa, me quité la camiseta por un instante y noté que él me miraba en silencio. Me puse nerviosa y me volví a cubrir. Y él dijo, sin dejar de sonreír, esa marca te recuerda que te quedaste. Y yo no podría amar a nadie más valiente. Lloré como no lo hacía desde la operación. Por fin alguien no veía un defecto, sino una historia. Por primera vez no sentí vergüenza, sino orgullo. Desde entonces dejé de esconderme. Incluso me hice un pequeño tatuaje junto a la cicatriz, como símbolo de renacimiento. Cada vez que alguien la mira raro, yo sonrío. Porque ya no me define la herida, me define haberla superado. Todo gracias a una frase que convirtió mi inseguridad en emblema de fuerza. Historia 25. Mi expareja y yo teníamos una hija pequeña. Después de la separación todo fue guerra. Horarios, dinero, decisiones. Cada llamada terminaba en gritos. Yo me justificaba diciéndome que era por ella, que luchaba por su bienestar. Pero en realidad estaba librando batallas viejas. Un día, al recoger a nuestra hija del colegio, mi ex se agachó, la abrazó y le dijo en voz alta, «Papá y yo somos equipo, aunque vivamos en casas distintas». Me quedé helado. No me miró ni una vez mientras lo decía, pero entendí que no era por mí, era por nuestra hija. Ese día dejé el orgullo. Empezamos a hablar con respeto, a ceder, a priorizar su bienestar, no nuestras heridas. Hoy no somos amigos, pero somos un gran equipo. Y ella, nuestra hija, crece sin sentir que debe elegir entre dos bandos. Esa frase cambió nuestra relación como padres. Porque me recordó que el amor a veces no es seguir juntos, sino aprender a separarse con dignidad. Historia 26. Estábamos en una relación abierta. Al principio fue mi idea. Yo pensaba que el amor no debía ser posesivo, que el compromiso podía existir sin exclusividad. Él aceptó sin muchas preguntas. Durante meses todo fluyó, reglas claras, buena comunicación, hasta que conoció a alguien. Alguien con quien comenzó a conectar más de lo que yo esperaba. Una noche me dijo que había pasado la tarde con ella. Yo me reí. Fingí tranquilidad, pero algo en mí se quebró. Y entonces él, con la voz más honesta que le había escuchado, dijo, «No estás perdiendo contra otra persona, te estás perdiendo contra ti misma». Esa frase me atravesó. No era un reclamo, era una verdad. Me di cuenta de que yo misma me había metido en una estructura que no era capaz de sostener, que estaba intentando parecer más libre de lo que realmente era. Nos sentamos a hablar. Por primera vez, sin máscaras. Admití que tenía miedo, celos, inseguridad. Él también confesó que no quería seguir viendo a nadie más, que solo estaba esperando a que yo lo dijera. Cerramos la relación. Pero lo más importante fue que yo dejé de mentirme. Porque a veces, la libertad real no está en decir sí a todo, sino en tener el coraje de reconocer lo que de verdad necesitas. Historia 27. Fui infiel. Una vez. Un error del que me arrepentí al instante. Llevábamos 3 años juntos, y no fue por falta de amor. Fue por estupidez, por ego, por una noche. No lo oculté por mucho tiempo. Le conté lo que había pasado entre lágrimas, esperando lo peor. Silencio. Llantos. Rabia. Después de una hora me dijo, «¿No me rompiste el corazón? Rompiste la imagen que yo tenía de ti». Eso fue 1000 veces peor. No me gritó, no me insultó. Solo dijo eso. Y comprendí que la traición no era solo física, sino simbólica. Lo peor no era el acto, era haber derrumbado la confianza que habíamos construido juntos. Me pidió distancia y la respeté. Durante semanas no supe nada de él. Hasta que un día me escribió, «Te perdono, pero eso no significa que quiera volver». Fue doloroso, pero justo. Aprendí que el perdón no siempre implica reconciliación, y que una sola frase puede marcar la diferencia entre una herida y una cicatriz. Hoy sé que si no eres capaz de cuidar lo que tienes, el arrepentimiento llega tarde. Siempre. Historia 28. Mi mejor amigo se enamoró de mí. Y yo no supe cómo manejarlo. Nunca lo vi de esa manera. Cuando me lo confesó me paralicé. Le dije que no sentía lo mismo. Él asintió con una sonrisa triste. Pero lo que me descolocó no fue su confesión. Fue lo que dijo después. «Gracias por no mentirme para quedarte». Me quedé sin palabras. Pensé que iba a enojarse o a alejarse de inmediato. Pero número. Aceptó el rechazo con dignidad, con madurez, sin exigencias ni drama.
Me agradeció por ser honesta y se alejó un tiempo. Hoy hemos vuelto a hablar. Ya no somos como antes, pero hay cariño. Y sobre todo, respeto. Su frase me enseñó algo que jamás olvidaré, que a veces, decir la verdad con cuidado es el acto de amor más grande, incluso si no termina en romance. No todas las historias de amor deben vivirse. Algunas simplemente deben respetarse. Historia 29. Mi pareja y yo decidimos mudarnos juntos después de 2 años. Todo iba bien, hasta que empecé a sentirme invadido. Cosas en la cocina cambiadas de lugar, decisiones tomadas sin consultarme, invitados sin aviso. Me sentía como un extraño en mi propio departamento. Una noche, después de discutir por la 4ª vez en una semana, le dije, necesito espacio. Él me miró con calma y respondió, espacio no es distancia, es respeto. No lo entendí al principio, pero esa frase me hizo reflexionar por días. Me di cuenta de que yo no quería estar solo. Quería sentir que mis límites eran válidos. Hablamos largo y tendido. Rehicimos acuerdos. Aprendimos a convivir sin invadirnos. Comprendimos que vivir juntos no era fundirse en uno solo, sino aprender a bailar con dos ritmos distintos. Desde entonces, cuando algo nos incomoda, lo decimos sin miedo. Porque entendimos que el verdadero espacio no se pide gritando, se cultiva hablando. Historia 30. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Crecí con mi padre, un hombre bueno, pero emocionalmente inaccesible. Nunca hablábamos de ella. Era como si nombrarla la hiciera más ausente. Cuando empecé a salir con una chica, noté que cada vez que ella hablaba de su madre, yo me cerraba. Una tarde, sin entender del todo por qué, le solté. No sé cómo hablar de mi mamá sin sentir que se me parte algo por dentro. Ella se acercó y me dijo con una ternura que nunca olvidaré, podés extrañarla sin dejar de vivir. No era una frase de consuelo. Era una invitación. Lloré como no lo hacía desde niño. Y por primera vez, le conté historias sobre mi mamá. Cómo cantaba cuando cocinaba. Cómo me enseñó a leer. Cómo olía su almohada. Fue doloroso, sí, pero también hermoso. Desde entonces, aprendí que recordar no es lo mismo que quedarse estancado. Que hablar de quien se fue no reabre la herida, la dignifica. Hoy puedo nombrarla sin miedo. Y todo empezó con una frase que me dio permiso para sentir. Historia 31. Conocí a un chico en un grupo de debate. Era brillante, desafiante, de esos que siempre tienen una opinión firme y no temen decirla. Empezamos a salir, y lo que al principio me parecía admiración intelectual, se transformó en una relación emocionalmente tensa. Discutíamos por todo. Series, política, películas, hasta cómo colocar los cubiertos. Me enamoré, pero vivía agotada. Un día, después de otra discusión absurda sobre si La La Land estaba sobrevalorada, le dije, ¿siempre necesitas tener la razón? Y él sin dudar respondió, no, necesito que no me dejes sin pelear. Fue como un espejo. Me di cuenta de que no estaba conmigo por amor tranquilo, sino por el conflicto que yo también alimentaba. Estábamos enamorados de la fricción, no del futuro. Lo hablé con mi terapeuta y tomé la decisión de irme. No fue fácil. Él me escribió por semanas. Pero esa frase fue tan clara que ya no hubo vuelta atrás. Aprendí que hay amores que se construyen sobre el desafío. Pero eso no siempre es pasión, a veces es solo trauma compartido. Historia 32. Mi abuela estaba internada. 91 años. La habían estabilizado, pero todos sabíamos que no saldría. Mi novio me acompañó al hospital. Nunca fue bueno con los hospitales. Se ponía nervioso. Evitaba mirar. Pero ahí estaba. Cuando entramos a la habitación, la abuela dormía profundamente. Me senté al lado y él se quedó de pie, incómodo. Le pregunté en voz baja si quería salir. Me respondió, no. Quiero quedarme para verte despedirte bien. No me habló de ella. Me habló de mí, de lo que yo necesitaba hacer. No intentó dar discursos ni consolarme. Solo sostuvo el espacio con su presencia. Esa noche, cuando ella despertó por un instante, tuve la oportunidad de tomarle la mano y decirle lo que nunca había dicho en voz alta. Fue la despedida más amorosa de mi vida, y no lo habría logrado si él no me lo hubiese permitido con esa frase tan simple, tan certera. Aprendí que acompañar no es salvar, es no huir del dolor del otro. Historia 33. Mi pareja y yo adoptamos un perro. Era mi primera mascota. Al principio todo era lindo. Los paseos, las fotos, las siestas compartidas. Pero con el tiempo empecé a sentirme abrumada. El cuidado constante, la falta de sueño, el desorden, empecé a irritarme. Me quejaba todo el tiempo. Hasta que un día exploté y dije, siento que ya no tengo tiempo para mí.
Él no se enojó. Solo me dijo, entonces vamos a cuidarlo juntos, no a sobrevivirlo separados. Esa frase me desarmó. Yo había asumido que tenía que hacer todo sola para demostrar que era buena, pero estaba negándole su lugar también. Empezamos a repartir tareas, a turnarnos, a reírnos de los accidentes. Descubrí que no solo era más fácil, también era más divertido. El perro creció, y con él nuestra relación. Aprendimos que compartir responsabilidades no divide el amor, lo multiplica. Hoy cada vez que la vida se complica, recordamos esa frase. Porque no se trata de aguantar, se trata de hacerlo juntos. Historia 34. Salí con una chica durante unos meses. Tenía un hijo pequeño de una relación anterior. Al principio no lo conocí, por respeto al vínculo. Pero cuando me presentó, fue natural. Él era dulce, tímido. Jugábamos con Legos. Una tarde, mientras veíamos dibujos animados, me preguntó si yo era su nuevo papá. Me congelé. No supe qué decir. Y su madre, desde la cocina, respondió con voz suave. No es tu nuevo papá, es alguien que eligió conocerte también a ti. Esa frase me tocó en lo más profundo. Nunca me había planteado que salir con alguien con hijo implicaba algo más que tolerarlo. Esa frase me ubicó. No era una obligación, era una decisión. Empecé a involucrarme desde otro lugar. No como reemplazo, sino como presencia. Con respeto. Con ternura. Con límites también. La relación con ella no duró años, pero con su hijo sigo teniendo contacto. Porque a veces, el amor que elegís no es solo por la persona que te gusta, sino por el mundo que viene con ella. Historia 35. Durante años estuve en una relación secreta. Ambos trabajábamos en la misma empresa, y él estaba en proceso de divorcio. Juraba que estaba por terminar, que solo faltaban papeles. Pero el tiempo pasaba y yo seguía en la sombra. Nadie sabía que estábamos juntos. No podía etiquetar, no podía llamar, no podía presentarlo. Una noche, después de una cena en la que él recibió una llamada y se levantó al baño para contestar, le dije, ¿cuánto tiempo más voy a tener que esconderme? Y me respondió, tú sabías desde el principio que venía sin nombre. Nunca me sentí tan invisible. Esa frase fue como si me despojara incluso de mi existencia. Me levanté, me fui y lloré todo el camino en el taxi. Al llegar a casa, borré nuestras fotos, nuestras conversaciones, todo. Me prometí no volver a estar donde no me nombren. Esa frase, aunque cruel, fue mi redención. Porque entendí que el amor sin nombre es ausencia con disfraz. Y yo no quiero ser un secreto. Quiero ser una historia contada en voz alta.